Segundo examen parcial 20 de septiembre. Segundo examen parcial 20 de septiembre. ¿En 10 días? Claro. Doctor. ¿Está marcado? Está marcado. Viernes 20 de septiembre. Vamos a orar. Vamos a pedir a salud que necesitamos bueno, vamos a el corazón como bomba. Vamos a hablar del ciclo cardíaco y algunos parámetros cardíacos importantes. El corazón, ¿cuántas cavidades tiene? ¿Cuántas válvulas? ¿Cuántas entradas? Dos. ¿Cuántas salidas? Dos. Entonces, aquí está un corazón con mucho amor, grande, 4 cavidades. ¿Cuáles son las válvulas? La mitral, en este lado se llama, no, como mitral. Bicúspide. ¿Cómo? Válvula tricúspide, válvula mitral o bicúspide. Las entradas que tiene el corazón. Del lado derecho, ¿qué tenemos? Vena cava inferior. Y acá, vena cava superior. Llegan a la aurícula derecha. Y las salidas, bueno, acá de este lado, ¿qué tenemos? 4 venas pulmonares. Venas pulmonares. Traen sangre oxigenada. En cambio, esta es sangre desoxigenada. Se le llama venosa mixta porque representa las venas de todo el cuerpo y tiene una presión alrededor de 60 milímetros de mercurio. Entonces, las salidas. Del lado derecho, ¿qué tenemos? La arteria pulmonar. Uy, exageré aquí. La arteria pulmonar, entonces, lleva sangre a los pulmones para ser oxigenada. Arteria pulmonar. Y del lado izquierdo, ¿qué tenemos? No, salida. Estoy hablando de salida. La aorta, que da una vuelta, y entonces aquí tenemos sangre hacia la circulación sistémica. La aorta. Ya saben que existe una comunicación en la vía fetal entre el arco aórtico y la pulmonar. ¿Cómo se llama esta comunicación? Conducto arterioso. Entonces, esta sería la aorta. ¿Cuáles son las dos válvulas que nos hace falta? Aquí la arteria pulmonar es la válvula pulmonar y aquí la válvula aórtica. ¿Cuál es la función de las válvulas? Mantener el flujo en una sola dirección. O sea, evitar que la sangre se regrese. Si una válvula no abre adecuadamente, decimos que tiene estenosis. Si una válvula no cierra adecuadamente, decimos que tiene regurgitación o insuficiencia. Regurgitación. ¿Okay? ¿De qué lado tenemos más altas presiones? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Muy bien. Hay dos cosas fundamentales que ustedes tienen que aprender. Vamos a poner el flujo de la sangre. Bueno, antes de eso, salud. Salud. Estas dos válvulas se llaman válvulas aurículo-ventriculares. Válvulas AB. Abren y permiten el flujo de sangre de la aurícula al ventrículo. Aurícula a ventrículo. ¿Y las otras dos válvulas cómo se llaman? Válvulas semilunares.
abren en sentido opuesto, del ventrículo a la arteria pulmonar o del ventrículo a la aorta. ¿Qué son las semilunares? Semilunares. Las válvulas tienen una secuencia de apertura y cierre. ¿Cómo fluye la sangre? La sangre viene por las venas cavas y entonces pasa prácticamente al ventrículo derecho. Venas cavas. Obviamente tiene que llegar primero a la aurícula, pero de ahí ventrículo derecho. Después del ventrículo derecho pasa por la arteria pulmonar a la circulación pulmonar, se oxigena y regresa por el lado izquierdo por las venas pulmonares. Pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo por la aorta a toda la circulación sistémica. La pregunta fundamental es: ¿qué es lo que hace que la sangre se mueva de un lugar a otro? ¿Cómo sabe la sangre hacia dónde tiene que ir? ¿Sabe o no sabe? No sabe. La diferencia El gradiente de presión. El gradiente de presión. Gradiente de presión es lo que mantiene el flujo de la sangre de un unidireccional. Entonces, este es el primer concepto que deben de recordar. Para esta clase y para muchas otras cosas, las cosas se mueven de mayor a menor presión, de mayor a menor presión. Eso quiere decir que si tú quieres mover la sangre del ventrículo a la arteria pulmonar, debe de haber más presión en el ventrículo y menos en la arteria pulmonar. Si quieres que la sangre se mueva de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, tiene que haber más presión en la aurícula izquierda que en el ventrículo. Ahora, las presiones en el lado izquierdo son mayores que en el lado derecho, ya lo dijeron ustedes, pero las presiones en los ventrículos son mayores que en las aurículas. Estamos hablando ahí de la presión máxima, pero siempre esas pequeñas diferencias, Sueli, va a hacer que se muevan en una u otra dirección. Hay un pequeño momento que la sangre intenta regresar acá y voy a mencionar eso y qué es lo que sucede. El otro concepto fundamental: a menor espacio, ¿cómo es la presión? Mayor presión. Lo contrario también es válido, Kevin. A mayor espacio, menor presión. Esto es muy importante entender. Imagínense un globo, ustedes lo aprietan, el volumen no va a cambiar, pero la presión va a aumentar muchísimo. Ahora, si ese globo tiene una válvula, tú la aprietas, cuando logras vencer la presión de apertura, ¿qué va a pasar con la válvula? Se va a abrir y va a salir el fluido. Entonces, menos espacio, más presión. El músculo cardíaco, cuando se está relajando, aumenta el espacio. ¿Qué pasa con la presión? Disminuye. Vamos a ver ahorita en el ciclo cardíaco dos fases importantes del ciclo cardíaco que tienen que ver con cambios de presión y cambios de volumen. ¿Cuánto dura un ciclo cardíaco? 0,8, más o menos, lo normal. ¿Cuánto dura un ciclo Depende
de la frecuencia cardíaca. Bueno, eso es gasto cardíaco. Gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Ahorita vamos a retomar el tema de volumen sistólico. César Alexis, ¿cuánto sería una frecuencia normal? Frecuencia cardíaca normal, aproximadamente. ¿Cuánto tienes tú de frecuencia de pulso? No es lo mismo frecuencia que el pulso, pero claramente están muy relacionados. Los límites, menor 60 a 100, menos de 60 decimos que es bradicardia, más de 100 taquicardia. Entonces, vamos a considerar 60. Si la frecuencia cardíaca es 60, ¿cuánto duraría un ciclo? El ciclo va desde lo que inicia un latido a lo que inicia el siguiente latido. Voy a poner aquí un ciclo. Y entonces vamos a dividir en dos partes, más o menos así. La duración, si es 60, frecuencia cardíaca, 60 latidos por minuto, a veces lo pongo así o a veces lo pongo LPM, cualquiera de los dos, latidos por minuto. Entonces estamos diciendo que en 60 segundos habría 60 latidos. En un segundo, ¿cuántos latidos hay? En un segundo, ¿cuántos latidos hay? Pues uno, ¿verdad? Entonces la duración, en este caso, la duración del ciclo cardíaco sería un segundo. O sea, todo lo que está acá, esto es un segundo, y de aquí para acá es otro segundo. ¿Cómo se divide el ciclo cardíaco? ¿Cuáles son las dos partes del ciclo cardíaco? Sístole y diástole. No deben ustedes poner apodos, pero les voy a contar una anécdota. En fisiología, un curso que di hace muchos años, había dos amigas, muy amigas. Una era muy alta y otra era bajita. ¿Cómo creo que les disculpamos? Sístole y diástole. Aquí está el oligodendro. Entonces, la sístole es la fase de contracción, la fase de expulsión, la fase donde sale la sangre. Vamos a ponerla primero, aunque ahorita vamos a dar un ejemplo comenzando con el llenado. Y la fase donde se recibe la sangre sería la diástole, la fase donde el músculo se relaja, donde se llena, ¿sí? Se relaja a llenar. Sístole, diástole. ¿Quién está durando más? ¿La sístole o la diástole? La diástole. Con esa frecuencia cardíaca. Pero si la frecuencia cardíaca fuera, en lugar de 60, vamos a poner una frecuencia cardíaca de 120. Frecuencia cardíaca, 120 latidos por minuto. ¿Cuánto duraría el ciclo? 0.5 segundos. Si ahora son 120 latidos, 120 latidos, 1 por 60, 1 por 120 entre 60, estamos hablando que la duración sería 0.5 segundos. Siempre la duración y la frecuencia van a ser inversos. Si aumentas la frecuencia, si está latiendo más veces el corazón, la duración va a ser menor. Duración menor. Si la frecuencia fuera 30,
Si la frecuencia fuera 30 latidos por minuto, ¿cuánto estaría durando cada ciclo? Un segundo y algo. 30. No necesitas calcular. Por favor. Si dura 30, si la frecuencia es 30, estás diciendo que cada ciclo duraría 2 segundos. 2 segundos. Inversos. Si aumenta la frecuencia, la duración disminuye. Menos frecuencia, más duración. Inverso. Entonces, si representamos aquí medio segundo, de aquí hasta acá dijimos que es un segundo. Entonces, medio segundo sería más o menos aquí. Esto es con una frecuencia de 60 y esto sería con una frecuencia de 120. Ahora, ¿cuánto dura la sístole? Aquí la sístole está durando como 1/3 y aquí 2/3, más o menos. Pero acá, ¿qué va a pasar con la diástole? Si la frecuencia cardíaca aumenta, ambas fases se reducen, sístole y diástole. Pero ¿quién se reduce más? La diástole. La que más se afecta es la diástole. Si acá duraba 2/3, sería 0.67, a lo mejor aquí es 0.4. Perdón, 0.2. La que más se reduce cuando la frecuencia aumenta es la diástole. ¿Y qué importancia tiene esto para la función del corazón? ¿Cómo sabemos dónde inicia la sístole y dónde inicia la diástole? Sístole es el primero. Aquí vamos a poner un ruido que se llama loop. Aquí se produce un ruido que se llama loop. Y aquí se produce un ruido que se llama loop. Y entonces aquí otra vez loop. Y aquí loop. Este le llamamos el primer ruido y este el segundo ruido. O sea, R1, R2. Entonces, escuchen cómo late el corazón. Balam, escuchen. Loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup. Así late el corazón. Si la frecuencia cardíaca es normal, ¿quién va a durar más? La diástole. ¿Cómo late el corazón de un enamorado? No hay corazón por estar enamorado. ¿En serio? El corazón se pierde. Cuando la frecuencia cardíaca aumenta, cuando ves a tu novio o tu novia, se acelera el corazón. Entonces, hay taquicardia. ¿Cómo haría el corazón? Así. ¿Cómo? El sonido que escuchamos es el cierre de las. El sonido que escuchamos tiene que ver con el cierre de las válvulas. No, al momento de. Al momento. ¿Alguien ha tenido una taquicardia? Todos. No por enamorado, pero Por ¿qué sentiste esa momento? A mí me mordió una víbora, yo creo que bebé, y pues todo el camino estaba con el corazón así latiendo bien rápido. Pero eras de bebé, no te. Era una víbora. ¿Tú eres bebé o la víbora era bebé? La víbora era bebé. Yo tenía un gusano
Me lo fui a llevar, pero me di cuenta que era víbora y pues lo dejé ahí. O sea, la que me mordió, no me di cuenta y tuve que ir al hospital que me dieran antiveneno. ¿Pero qué sentías? Pues iba bien rápido, no era bonito. No es una sensación muy bonita. ¿Tú tuviste una taquicardia? Sí, es que tomé 800 gramos de cafeína y sentía la vista borrosa. Cafeína 800. Sí. ¿Gramos? Ah. Mi compa de Chiapas. ¿Alguien más tuvo una taquicardia? ¿Qué ha sentido? Sensación de Sensación de falta de aire. porque no hay suficiente tiempo para que la vía solar haya llenado. De hecho, puede hasta perderse el pulso porque es tan rápido. Frecuencia cardíaca y pulso no necesariamente son exactamente lo mismo. Pero cuando uno tiene taquicardia, yo de vez en cuando tengo una taquicardia, por ejemplo, Exámenes. si hay estrés, Las sientes clases. que el corazón se te va a salir, no te sientes bien. ¿Por qué sucede esto? Cuando la frecuencia cardíaca aumenta, uno dice, si el corazón está latiendo más, pues va a bombear más sangre. ¿Cuál es la fórmula de gasto cardíaco? ¿Quién la dijo hace rato? A ver. La fórmula dice gasto cardíaco. Frecuencia cardíaca. Corrales, ¿cuál es la fórmula? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Gasto cardíaco igual a Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca por gastos. volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, miren, Sueli, tú dices, en la fórmula, si la frecuencia cardíaca aumenta, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? Va a aumentar. Matemáticamente así Bueno. es. Pero fisiológicamente Ayer me hay un dormí a las límite. 4:30. Fisiológicamente hay un límite. Cuando la frecuencia cardíaca Es que estaba muy con Mau. alta, Estaba con Mau y con Farito. disminuye el tiempo de llenado. Y si el corazón no está recibiendo suficiente, pues no va a bombear suficiente. O sea, en lugar de aumentar el gasto cardíaco, va a disminuir. Y tienes esa sensación de falta de aire, disconfort, etc. De taquicardias muy altas, en lugar de mandar más sangre, manda menos. Se necesita tiempo para el llenado. Recuperación, ¿no? Disminuir. ¿Cuánto tiempo dedicas para llenar tu alma, tu corazón? Es sencillo lo que les estoy diciendo. Pues si no llenas tu alma, tu corazón, ¿qué vas a dar? Todos los días de 6 a 6:20. No me refiero al sueño, me refiero al alma. Por eso, la matutina. Vale. Pues uno baja la frecuencia cardíaca. Depende de qué taquicardia sea, pero a veces las maniobras de Valsalva, por ejemplo, apretar los ojos o pujar como si estás en el baño estreñido, también puede reducir la frecuencia cardíaca. Pero todo depende de qué sea la causa de la taquicardia. Ese chiste no es anécdota. Sí, hay medicamentos que se usan para las taquicardias también. Sí, también, o sea, si son maniobras que modifican la presión intratorácica, puede reducir la frecuencia. También. Bueno, recuerden, entonces, duración es inverso con la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, el tiempo de llenado se va a reducir y el gasto cardíaco, en lugar de aumentar, puede reducir. De hecho, lo podemos ver aquí en la fórmula. Si aumenta la frecuencia cardíaca, pero no da tiempo para el llenado, el volumen sistólico se va a reducir. Y si esto aumenta y esto se reduce, pues el gasto va a ser menor. Y esto
se reduce mucho más que la frecuencia, pues el gasto cardíaco va a reducirse. Entonces, no todo lo que matemáticamente vemos en una fórmula se aplica al fisiológico. Hay que saber la fisiología. Ustedes tienen que saber matemáticas, física, biología, fisiología, pero sobre todo aplicarlo a los pacientes. Teología también. Bueno, ¿cuál es la causa de estos ruidos? Aquí tenemos las válvulas auriculoventriculares y acá las semilunares. A ver, ¿cuántos viven externos? Un externo. ¿Tú qué haces cuando llegas muy noche a la casa? ¿Tú? Primero abro la puerta para... ¿Despacito o...? Pero si dijiste que ibas a llegar temprano y llegas tarde, ¿qué haces con la puerta? ¿Suele? Da el puertazo. ¿Da el portazo? Sí, porque todo el mundo escucha que ya llegaste. No, pues va, si abres la puerta suavecito, ¿no? Y cuando uno abre la puerta suave, pues no se escucha ruido, a menos que no tenga suficiente aceite en la pizarra. Ahora, pero los externos, si sales de tu cuarto muy enojado, ¿qué haces? No salgo de mi cuarto. Empuja la puerta, azota la puerta. No creo, pero bueno. Cuando cerramos la puerta, ¿sí? Ya me voy de esta casa. Entonces azota la puerta y se escucha ruido. Les estoy mencionando esto para que recuerden cuál es, la causa de los ruidos. ¿Apertura o cierre? Cierre. Causa de los ruidos cardíacos es el cierre. El primer ruido se relaciona con el cierre de qué válvulas? Cierre de las válvulas auriculoventriculares, o sea, mitral y tricúspide. De hecho, se cierran primero las del lado izquierdo y luego las del lado derecho. Ligeramente, casi ni se notan. Hay ciertas cosas que se pueden hacer para que se noten. Y el segundo ruido, ¿a qué se debe? Cierre de las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar. ¿Quién se cierra primero? La aórtica, que está del lado izquierdo. Entonces, cierre causa ruido, apertura no causa ruido. Estamos hablando de los ruidos normales, fisiológicos. Puede haber un tercer o un cuarto ruido, pero esos son patológicos. Puede haber soplos, puede haber chasquidos, puede haber otros ruidos. Look dup no es lo mismo que decir. Ese es un soplo. Ustedes tienen que entrenar su oído, para examinar a los pacientes. Pero no que los niños sí puede haber un Tercero y cuarto. Sí, puede haber un tercero que no sea patológico. El tercer ruido, no sé cómo suena, pero vamos a escuchar. No es fácil distinguir el tercero y cuarto, pero hay que entrenar el oído. La habilidad de los médicos para diagnosticar las enfermedades, sobre todo cardíacas o los ruidos respiratorios pulmonares, ha decrecido a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque ahora hay más tecnología. Antes tenías que estar muy entrenado y escuchar muy bien y decir, el diagnóstico es estenosis aórtica, el diagnóstico es insuficiencia mitral, solamente escuchando. Pero hoy en día, tienes sospecha, hagan un ecocardio ya. Así sucede. Entonces, vamos a ver el recorrido de la sangre. Ustedes me van a ir ayudando para decirme por qué sucede cada uno de estos eventos. La sístole tiene 3 partes.
¿Cómo se llama la primera? Contracción isovolumétrica. Todos los que están participando deberían darles puntos extras porque están viendo los videos. Y a los que fueron a la asamblea ayer también. Exacto. ¿Cuántos fueron a la asamblea ayer? Usted iba de traje azul. Ni la vi que levantaron la mano. Usted iba de traje azul. Usted iba de traje azul y se jubiló una decisión. He visto alguna foto por ahí. Ok, las tres partes de la sístole. Hay una pequeña parte, después otra más grande y después otra pequeña parte. La primera parte se llama contracción isovolumétrica, después la eyección y después la relajación isovolumétrica. El primer ruido está al inicio de la sístole. El segundo ruido casi al final de la sístole. En el otro grupo me preguntaron, entonces, ¿los dos ruidos están en la sístole? Sí. Eso es desde el punto de vista fisiológico, porque así se divide el ciclo cardíaco. Pero estrictamente hablando, pues la relajación ya debería ser parte de la diástole. Desde el punto de vista clínico, tú dices, sístole es entre loop y dup, y diástole entre dup y el siguiente loop. Loop, dup, ahí es sístole. Loop, loop, diástole. Clínicamente. Pero desde el punto de vista fisiológico, el primer ruido está incluido en la sístole y el segundo ruido también. Y nos vamos a quedar con esto. La diástole también se divide en 3 tercios. Aquí sí son de más o menos la misma duración. Una que se llama llenado rápido, otra llenado lento y otra que se llama contracción o sístole auricular. Y vamos a comenzar el ciclo. Vamos a comenzar el ciclo aquí con exactamente esta flecha al inicio de la diástole. Ok, ayúdenme por favor. La sangre está regresando continuamente al corazón, independientemente si estamos en sístole o en diástole. Siempre hay un flujo de sangre hacia las aurículas y se va acumulando la sangre ahí. Alexa, ¿qué es lo que permite que la sangre pase de la aurícula al ventrículo? La apertura del ojo. ¿Cuál es la razón por la que se abren las válvulas? Gradiente de presión. Las válvulas se abren y se cierran por el gradiente de presión. Entonces, miren, la sangre llega a la aurícula, se abre la válvula y entonces pasa directamente desde las venas cavas hasta el ventrículo. Estamos hablando de cuál fase. ¿Cuál es esta fase? No le pegues. ¿Cuál es esta fase? Llenado rápido. La sangre llega directamente de las venas cavas o de las venas pulmonares del lado izquierdo hasta las aurículas. Y va aumentando el volumen en los ventrículos. Se va llenando. Después hay una fase que es lento, porque al inicio, como había poca sangre, pues recibe bastante, pero a medida que se va llenando, el llenado es más lento. ¿Qué sucede con la aurícula en el último tercio del llenado? La aurícula, lado derecho y lado izquierdo, se contrae. ¿Y hacia dónde manda la sangre? Las aurículas siempre van a mandar la sangre a los
ventrículos. ¿La válvula cómo estaba? No. En el llenado, ¿cómo está la válvula? Cuando hablamos del llenado, hablamos de los ventrículos, no de las aurículas. ¿Okay? Toda esa línea verde que puse ahí es para el ventrículo. Dense cuenta, jóvenes, que la aurícula se contraen antes que los ventrículos. Aurículas se contraen antes que los ventrículos. Pero es porque el volumen es mayor en las aurículas que Es porque La secuencia de eventos, la despolarización, el nodo SA, etcétera, todas las cosas que vamos a ver. La sangre tiene esta dirección. El llenado de los ventrículos, que corresponde a un 20 a 30%, gracias a la contracción de la aurícula. Voy a repetir. Las aurículas se contraen antes que los ventrículos. Esto contribuye a que la el ventrículo se llene un poquito más. Con el 20 a 30% del total que recibe es gracias a la contracción de las aurículas. ¿Dónde ocurre eso? Último tercio de la diástole. La diástole la podemos dividir en 3 tercios. Último tercio de la diástole. Entonces, esa contracción que recibe es la última presión que necesita para cerrar. No, espérame. Ahorita vamos con el cierre. ¿Ok? Comenzamos aquí, llenado rápido, la sangre fluyendo directo de las venas cavas o de las venas pulmonares a las aurículas, llenado lento, y el último pedacito, el empujón que le da la contracción de las aurículas. ¿Qué pasa con el ventrículo? ¿Qué pasa con los ventrículos? El impulso cardíaco, el potencial de acción, se detuvo un momento aquí en una estructura que se llama nodo AB para dar tiempo a la contracción de las aurículas. Pero cuando el impulso llega a los ventrículos se contraen. Y al contraerse, ¿qué pasa con el espacio? Se reduce. ¿Y qué pasa con la presión? Aumenta. Y al aumentar la presión, ¿qué va a pasar con las válvulas auriculoventriculares? Se van a cerrar. Y eso entonces marca ¿cuál ruidos? Aquí, que este punto es el R1, es este mínimo. ¿Okay? Usted dijo que las válvulas se cierran en la inyección. Se cierran. Las válvulas se cierran al inicio de la sístole, las AB. Se cierran al inicio de la sístole. Y el cierre de las válvulas, ¿qué produce? Ruido. ¿Cuál es el ruido que está aquí? Primer ruido. Este puntito es este mismo. Primer ruido, loop. Lo que más me interesa, jóvenes, es ¿por qué se cerró la válvula? Aumento de la presión en el ventrículo. Derecho o izquierdo, lo mismo. Nada más la única diferencia es que es más alto acá. Eso es lo que había preguntado, de que cuando la presión es mayor en la aurícula se abre la compuerta y cuando la presión es mayor en el ventrículo se cierra. Pero hablando nada más de las aves. De las aurículas. Sí. Si la presión es mayor aquí, Dara, que acá, pues la válvula se va a abrir. Pero si la presión es mayor aquí que acá, la válvula se va a cerrar. La apertura y cierre dependen de los gradientes de presión, de la diferencia de presión. El corazón es algo mecánico. Hay corazones artificiales que trabajan muy bien, pero no pueden hacer todos, porque el corazón no solamente es bomba, el corazón también es una glándula, ¿vale? ¿Has escuchado tú hablar de la glándula cardíaca? Pues deberías de escuchar, porque es una glándula. Produce hormonas.
Hoy en día el concepto de glándula se extiende mucho más allá de la hipófisis, la tiroides, paratiroides, páncreas. Todos nuestros tejidos, todos nuestros órganos prácticamente son glándulas, producen hormonas. ¿Qué hormonas produce el corazón? Produce varias, entre ellas el péptido auricular natriurético. Lo vamos a ver más adelante, pero entonces terminando, jóvenes, ahora tenemos cerradas las válvulas AB y también las semilunares. ¿Qué pasa con la presión en los ventrículos? Si todo está cerrado, estás comprimiendo, ¿qué pasa? Aumenta muchísimo. Rápidamente, Eric. Y en ese momento se alcanza cierto valor de presión en los ventrículos que causa la apertura de las semilunares. ¿Qué ruido se escucha cuando se abren las semilunares? Cayeron en la trampa. Cuando se abren las semilunares, no se escucha ninguno. La sangre entonces fluye del ventrículo a la arteria pulmonar, del ventrículo a la aorta, va reduciendo el volumen, se empieza a relajar. La sangre de la arteria pulmonar y la sangre de la aorta intenta regresar a los ventrículos. ¿Y qué pasa con las válvulas? Se cierran. Estas válvulas, digamos, abren hacia abajo y estas abren hacia arriba. ¿Qué ruido se escucha cuando se cierran las válvulas semilunares? Segundo ruido. Ahora sí, segundo ruido. El dub. Entonces, eso marca el inicio de la relajación isovolumétrica. Como ya salió sangre, aquí hay muy poca y el músculo se está relajando, está aumentando el espacio. ¿Qué pasa con la presión? A menor espacio, menor presión, mayor espacio. A mayor espacio, menor presión. Se relaja, no, hay menos volumen, la presión desciende. A mayor espacio, menor presión. Eso es lo que sucede en la relajación isovolumétrica. Y cuando termina la relajación isovolumétrica, la presión en las aurículas, que siempre están recibiendo sangre, es mayor que en los ventrículos y se abren las válvulas AB. ¿Qué ruido se escucha cuando se abren las válvulas AB? Caíste en la trampa. Cuando se abren las válvulas AB, no se escucha. No se escucha. Bueno, nos vemos a rato. En el examen, ¿qué ruido se escucha cuando se abre?